Juventud al Aire, el podcast. Hola, bienvenidos a este podcast llamado Juventud al Aire. Este es un proyecto de Asociación Comunicares con el apoyo de American Friends Service Committee. Mi nombre es Lulu y pues no estoy sola, no vamos a platicar solitos. Están acá mis compañeros de Juventud al Aire, pero antes, para conocernos mejor, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes son Team Pizza Hawaiana o Team no Pizza Hawaiana? Esa está dura. Bueno, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien. Hoy nos lo vamos a pasar muy bien todos juntos. Espero no levantar polémica ahí, pero la verdad es que soy team pizza hawaiana. Sí me gusta, lo siento, pero sí me gusta. Y yo soy Rubí Ortega, también los voy a estar acompañando junto con Lulu y ahí con mi compañero que ya va a dar su voto. Team hawaiana o no hawaiana. Hola, gusto estar conversando con ustedes nuevamente y es un gusto que nos estén acompañando en este podcast y en este video donde van a poder conocer mucho sobre un tema que les tenemos bastante preparado por ahí. Y mi nombre es Juan Carlos Solano y es un gusto y una alegría estar acompañándolos, como ya lo dije, y yo soy team hawaiana, definitivamente me encanta la pizza con piña. Yo no sé por qué hay personas que no les gusta, es de lo más delicioso que puede existir. Es una combinación tan buena, ajá. Sí, no entiendo la verdad, pero bueno, ya son cosas y misterios de la vida que nunca sabremos qué ocurrió ahí. Ese misterio será de otro episodio. Sí, será otro tema, pero hoy queremos hablarles sobre una cosa, hoy queremos hablarles sobre la información y el poder. Vamos a estar hablando sobre la información y también desinformación que se ha dado en este tiempo de pandemia que estamos pasando, no solo aquí en Guatemala, sino en todo el mundo, y que ha afectado la normalidad de todos, ha afectado la vida cotidiana de todos y lamentablemente ha afectado en vidas también al mundo. Entonces, de eso estaremos platicando a lo largo de este podcast. Exacto, y es que la verdad es de que en este momento todos, tanto jóvenes, hasta los niños, personas, en todos los entornos nos estamos viendo tan atacados por tanta información con respecto a este tema que a veces, no sé si les pasa a ustedes, pero es un poquito complicado como diferir entre, ¿será que esta información es verídica? ¿Será que es confiable? ¿Será que no? Entonces creo que a veces es como que tanta información que tenemos que a veces como que se nos olvida ir haciendo como que ese filtro para ir viendo para dónde vamos, me creo esto, no me la creo. Sí, es que creo que todos tomamos un rol al principio donde todos queríamos estar enterados, pues, pero no había como lo que decir Rubí, no había un filtro de qué información era verídica o cuál no. Pero, o sea, yo les quiero preguntar a ustedes, al inicio de todo esto, ¿dónde estaban ustedes? O sea, ¿qué pasó al inicio de todo esto? Bueno, yo me recuerdo que poco a poco iba entrando información de que este virus estaba afectando a mucha gente en el continente asiático, pero no había como mayor información al respecto. Sin embargo, empecé a notar que muchas personas como que entraban en pánico, ¿verdad? Y lo noté más cuando las personas abordaron todas las ventas y abarrotaron el papel higiénico. Entonces, ahí fue como, wow, ¿qué está pasando? O sea, yo nunca en la vida había vivido algo así. Yo sé que ustedes tampoco. Quizás nuestras generaciones anteriores sí, pero para mí fue sorprendente ver cómo las personas acaparaban cosas. Y al principio fue así como, ¿será que va a llegar a Guatemala? ¿Será que no? Entonces no tenía como algo sólido para poder decir si nos va a afectar. Y pues la verdad es que al final sí nos afectó. Yo me acuerdo que un día en que caí en cuenta en que de verdad este virus iba a afectar nuestro país, fue cuando empecé a ver a personas con mascarillas y todo el mundo empezó a acaparar mascarillas también.
ustedes lo habrán notado también Sí. dentro de su entorno, y pues las mascarillas se agotaron en un momento. Entonces, eso fue así como, vamos a investigar sobre esto, a ver qué tanto puede afectar. Y pues en ese momento no logré encontrar mucha información, y la que encontré era así como, el mundo se va a acabar, el apocalipsis zombie, entonces todo eso. Yo creo que a mí me pasó muy similar a Juanca, porque a veces era como que miraba post en Facebook o alguna cosa sobre qué es el coronavirus, y era como tenía información muy vaga hasta cierto punto, porque no me había tomado el tiempo como de leer bien y de informarme. Pero sí, igual me pasó de que ya cuando empezaban como que ciertos rumores, incluso antes del 13 de marzo, yo sí escuché una noticia como por el 10 por ahí, que decían, ya entró a Guatemala y ya hay como 50 casos y no sé qué. Y en ese momento para mí sí fue como, Dios mío, ¿qué está pasando? Y me asusté mucho. Y después fue como que empecé a investigar y fue como, no, todo tranquilo. Y ya el 13 de marzo, yo sí lo tengo como muy presente, a mí la noticia me agarró en el trabajo. Entonces yo sí soy del tipo de personas que tengo que confesarlo, que me paniqueo un poquito con ciertas cosas. Los chicos de Juventud al Aire pueden dar fe de eso, pero eso es otra anécdota. Pero sí, en ese momento creo que lo complicado fue que a mí me tocó como ser la persona madura que tenía que guardar el orden en el grupo para decirles, no, tranquilos, no pasa nada. Pero sí tengo muy presente de que en ese momento, como a la hora más o menos después de que se dio la noticia, yo salí a la calle a comprar mi almuerzo. Y fue en cuestión de 10 minutos, mientras yo esperaba que me dieran mi almuerzo, que ya habían personas diciendo son 20 casos, diciendo ya murieron 10. Todo era coronavirus. En un momento era como, habían 15 personas alrededor mío, y ahí todas esas personas estaban hablando sobre coronavirus, y había diferentes versiones de las historias, de que entró porque alguien se escapó de no sé dónde, que porque entró porque alguien vino, porque le pagaron porque entrara así. Entonces era tanta información que yo en ese momento sí me empecé como a asustar un poquito con todo eso, y realmente ya ese día creo que ya ni siquiera terminé de comer. Se me fue como que la hora de mi almuerzo buscando información para ver realmente qué era lo que estaba pasando, porque después me puse a pensar hasta en eso, qué pudo haber pasado con la otra persona que también, como yo escuchó de que un rumor de que eran 20 personas y que no sé qué, y esa persona llegó a su casa y les dijo eso, de que miren, son 20 casos, y esas personas empezaron también como que a asustarse y todo. Entonces creo que ahí es donde se ve el poder que tenemos con la información. Exacto. Sí, a mí me pasó que yo estaba también en la oficina. Bueno, el día que vino el virus acá como que yo no estaba consciente de lo que estaba pasando, pero fue un día que estábamos en el trabajo, y de hecho ya estábamos como planificando qué íbamos a hacer si cerraban el país. Entonces, cabal, estando todos trabajando en la oficina, y de repente todos rumorando así de, es que van a cerrar el país y no sé qué, y todos como friqueando de la información y de los rumores que habían en ese momento. Todos estábamos así como mal, y yo vine a mi casa todavía, platicamos de eso, y nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con el trabajo, con los compañeros del trabajo, y todos mandando artículos, información, y era como demasiada información, o sea, demasiado bombardeo de información, que ni te daba tiempo para saber si era verídica o no, o si era verdadera, ¿verdad? O si no, era como demasiada información en ese momento que no nos dábamos cuenta si era real o no. Sí, y es que todo ese bombardeo de información de verdad nos llega a afectar de una manera que tal vez no estamos realmente conscientes de que tan buena o mala puede ser para nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien cuando empecé a leer noticias así como el mundo se va a acabar, el apocalipsis, empezaron a decir tantas cosas que de verdad, quiera que no, te mueven el piso. Es así como, será, y al final es así como, sí te termina afectando. Yo no sé a ustedes, pero al principio, con todo este cambio que hubo, porque muchos de nosotros pues ya no pudimos ir a nuestro trabajo con normalidad por temas de salud, de protección y transporte, nos afectó mucho la rutina, ¿verdad? Porque todos teníamos una rutina muy, muy estricta, me imagino. Al menos yo la tenía, y pues yo miraba que me empezaba a afectar de una manera mala, porque yo no dormía bien, y yo estoy seguro, casi seguro, de que a muchas personas le pasó lo mismo, de que no podían dormir. No sé si a ustedes les pasó.
Sí, la verdad es que a mí sí, los primeros días sí fue como de mucha agonía hasta cierto punto, tenía duda, era el miedo como de, ay, ¿qué va a pasar de aquí a un mes, de aquí a una semana? ¿Cómo vamos a afrontar toda esta situación? Y creo que ahorita con lo que decía Juan Carlos, me llamó mucho la atención lo que le decía de ese poder que tiene la información, que al final es lo que estamos hablando. De que a mí algo que me llama mucho la atención es de que nuestra directora, Oneida Rodas, la directora de Comunicares, hay una frase que nos dice mucho y es que quien tiene la información tiene el poder. Y yo siempre la ligo mucho, como diría el buen vecino Spider-Man, de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si la información es poder, recuerden de que al final es como hay superhéroes y hay villanos, y ambos tienen poderes. Entonces, es como qué tipo de uso le vamos a dar a ese poder que tenemos con la información. ¿Será que vamos a darle un buen uso como superhéroes o le vamos a dar un uso como de villanos, que al final esa información se va a convertir en algo que puede llegar a dañar a otras personas? Porque al final es eso. Yo creo que cuando tenemos información, venimos y nuestro deber al final es reproducirlo, querramos o no, se lo compartimos a una persona y es como que ahorita le diga a Lulú alguna información que leí en un post X en Facebook. Entonces viene Lulú y se queda con eso y llega y se lo cuenta a sus papás y sus papás se lo cuentan a sus tíos se los cuentan a las personas de sus trabajos y entonces al final se convierte en una cadena interminable de información. Entonces creo que ahí es donde debemos detenernos a pensar qué quiero hacer con la información que tengo. Y si, ¿qué pasa si al final esa información que se regó a tantas personas al final no era cierta, pero creó un pánico colectivo? Entonces creo que ahí es donde podemos ver el gran poder que tiene la información que queremos ver, que nos creemos y que compartimos con otras personas. Sí, es cierto, porque a mí me pasó con eso del chat de la oficina, ¿verdad? Que me llegaban un montón de artículos y de historias y en el otro grupo de mi familia igual. Entonces era como, ¿qué información voy a compartir? ¿Va? O sea, llegó ese momento donde uno se siente responsable de no friquear a la demás gente. Pues en mi familia me pasó que mi mamá estaba preocupada, que había leído tal y mi papá había leído tal. Entonces, ¿qué nos tocaba a nosotros? Leer la información, o sea, averiguar de qué se trataba e intentar como encontrar la forma equilibrada de no sentirnos más preocupados aún, ¿va? Porque lo que decís, Rubí, o sea, la información tiene poder y somos responsables de lo que compartamos y de lo que digamos, incluso de las notas de voz, porque habían notas de voz incluso circulando, yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me llegaron notas de voz de gente que hablaba de no sé qué, de secretos del hospital y cosas así. Entonces es bien importante como prestar atención a esos mensajes. Sí, definitivamente es muy, muy importante. Y precisamente de eso les quiero platicar, de cómo podemos identificar ciertas noticias que pueden llegar a ser falsas, ¿verdad? Pero antes de eso, yo quisiera preguntarles dos cositas. ¿Qué es lo que más extrañan de su rutina antes de todo este caos de la pandemia? ¿Y cuál es la noticia más absurda que escucharon sobre la propagación de este virus? Vas primero, Rubí. Ok. Ay. Bueno, creo que lo que más extraño tal vez es de que, no sé, yo siento que a veces el ser humano es como llevado por mal, es un poquito masoquista, porque ya estaba acostumbrada a una rutina en la que ya no paraba y no tenía tiempo. Yo sabía que era de llegar a un lugar y ya empezar a trabajar, llegar a otro lugar y empezar a trabajar y no tenía un tiempo para sentarme, para respirar tranquila. Y ahora siento que me hace falta esa corredera. O sea, siento que ahora es como, sí me hace falta de repente salir, levantarme a tal hora todos los días, tomar el bus para llegar a mi trabajo, ver a las personas de mi trabajo, porque la verdad es que trabajo en un lugar en el que me gusta mucho. Entonces creo que en ese aspecto sí extraño mucho eso. Yo soy el tipo de personas de que yo disfruto mucho la convivencia con otras personas. Y el hecho de no poder ni siquiera abrazar a alguien sí me está costando demasiado. Los primeros días incluso con mi familia era como aquello de el impulso por quererlos abrazar y no poder, No y a la fecha me cuesta. Exacto, a la fecha todavía me cuesta. De repente me toca salir por trabajo o algo y cuando veo a mis compañeras sí es como que el impulso natural de Rubí es venir y abrazarlas y después es como no se puede. Entonces en ese aspecto creo que tal vez eso es lo que más extraño. Y extrañas tus 20 trabajos. Sí, extraño estar corriendo de un lado para otro. Y la noticia más absurda, creo que tal vez fue el primer día, el 13 de marzo, el día en el que esto entró, y como les decía, había muchas versiones,
y había una persona cuando yo me subí al bus que venía hablando por teléfono y a mí se me llamó mucho la atención, no fue que quisiera escucharlo, siento, de verdad que no, te los prometo, pero venía a la par mía. Y venía diciendo, sí, es que el virus se contagia solo con que te miren. Y yo así de... O sea, me sorprendió un montón porque ella estaba hablando con una seguridad, porque estaba hablando con teléfono y era como, sí, es que no, es que ahorita por eso es de que no hay que salir, porque si te miran, ya estás contagiado. Y a mí se me dejó como, no, creo que eso fue la más rara. Señora. Ay, no. ¿Qué es lo que te hago? Ay, no sé, creo que es un poquito parecido a lo de Rubí, porque uno tiene como su rutina, ¿va? Entonces uno siempre está organizado. O sea, a mí me pasa que yo estaba organizada así como, bueno, llego a las 9 de la noche a mi casa, ceno, hago esto, me duermo al siguiente día, o sea, yo tenía organizado todo. Y ahora es como que hasta uno se pone un poquito flojo. No sé si a ustedes les pasa, pero es así como de, bueno, y ahora ¿a qué hora hago esto y esto? Entonces, a mí se me ha complicado un montón la organización. O sea, extraño que mi día sea organizado. O sea, sí lo puedo organizar, pero siento que eso me ayudaba, ¿va? O sea, los tiempos. O sea, tener cada tiempo para cada cosa. Pero ya no. El horario, dices tú. El horario, sí, el horario de cada cosa, porque era así como, bueno, ahorita voy a hacer lo de la U, aquí lo del trabajo, pero ahora que estoy en mi casa es como, sigo de largo del trabajo y después termino bien tarde lo de la U y me pasa así. Ay, de las historias más extrañas, fue una cadena de esas que mandan por WhatsApp, de que, no fue una cadena, fue una llamada, que mi mamá me contó que le contara, así una cadenita. Y que estaban diciendo de que nos habían encerrado a todos en nuestras casas porque iban a poner tecnología no sé qué en los postes y que nos iban a insertar un chip, entonces que nos iban a controlados, y en verdad la gente se lo estaba creyendo. O sea, la verdad la gente de ese lugar, porque era en un lugar así pequeño, se lo estaban creyendo. Y iba así como, qué loco, o sea, que también qué preocupante, pues, que se lo estaban creyendo. Sí, me imagino, ¿verdad? Muchas películas de ciencia ficción. Es que todo eso nos afecta al final de cuentas, ¿verdad? Yo recuerdo que lo más extraño que logré escuchar, y es una teoría tan elaborada, tan bien pensada, por así decirlo, es la teoría de lo que platica Lulu precisamente, de las antenas 5G. Eso. De que las antenas 5G es una teoría tan extraña, pero si no tienes cuidado te convence de que es real. Y ese es el peligro de todo este tipo de notas que manipulan a las personas, porque hablan sobre la radiación, hablan sobre que debilita tu sistema inmunológico, habla de tantas cosas que si te pones a pensar, pues si no tienes cuidado, de verdad te convence. Y pues si ustedes ven congelada a Lulu de repente, es por la tecnología 5G de Guatemala. Entonces no se vayan a asustar. No se vayan a asustar, es que ya me no se vayan a asustar. Es que es demasiado internet el que le está llegando ahorita a Lulu, que pues no, nuestra tecnología no está adaptada para eso. Y de las cosas que yo... Exacto. Y de las cosas que más extraño, increíblemente, y hasta a mí me sorprende, es el transporte público. No sé por qué a mí me gustaba andar en bus, la verdad me gustaba. Y eso extraño, increíblemente lo extraño. No sé por qué, algo me ha gustado, no sé, tal vez que era un momento que yo podía estar tranquilo, sin correr, sin caminar. Podía meditar, podía soñar en las ventanas, podía hacer hasta dormir, pero sí, me hace falta quizás esa parte. Y bueno, de lo que quería llegar a esto es que, miren, hay tantas cosas y tanta información que te llega que hay que aprender a diferenciar las noticias falsas. Entonces yo tengo un par de cositas aquí que les podría servir. Y, por ejemplo, la primera cosa que tienes que tener en cuenta es que si una noticia te trata de llegar con emociones, debes de tener cuidado. Si una noticia te da miedo o busca darte miedo, si una noticia busca darte ira, si una noticia busca preocuparte de cierta manera,
es de tener mucho cuidado porque posiblemente esa noticia te esté manipulando o esté manipulada, más bien dicho, y que sea una noticia falsa. ¿Qué opinan al respecto ustedes? Completamente de acuerdo. Yo creo que a veces como que el pie de foto, digamos, o el eslogan que utilizan para llegar con la noticia a veces llega a ser tan caótico que te obliga a abrir la noticia y a veces hasta como que olvidas esa parte de, bueno, quién la está publicando, como de verificar esa fuente, porque a veces es como, yo he visto ahorita de todo, la verdad es que sí he visto eso del mundo se va a acabar, se está cumpliendo el apocalipsis, ¿qué pasa si mañana ya no existe nada en el mundo? Cositas así, y al final era como que abría la ventana y abría todo el artículo y al final era cosas como, sí, miren, nos vamos a morir todos, o sea, era algo súper informal. Entonces creo que a veces sí, tiene mucha razón Juanca en lo que dice, de que a veces como que esa parte del eslogan que te presentan, te llega a olvidar cierta parte de verificar entonces qué tipo de información es, qué fuente está siendo la que lo está difundiendo, y al final resultas leyendo cosas que no tienen sentido. Sí, yo creo que con el título te lo dice, o sea, si es así como súper caótico, es así como no es como muy confiable. También hay algo que hay algo que hay que tomar en cuenta, que es lo de la cantidad y calidad. Porque a veces uno cree que va a ser confiable por la cantidad que hay escrito y no como que analiza la calidad que está ahí, ¿verdad? O sea, la información. Sino que uno dice, ay, encontré este artículo que tiene 5 párrafos y pues de plano, esto es. O sea, esto es fijo. Entonces, creo que hay que tomar también bastante en cuenta eso. Sí, definitivamente es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta también es lo que ya mencionaba, lo que hay que evitar ir corriendo a repartir todo este tipo de noticias, ¿verdad? Entonces, muchos lo que hacemos es que vemos algo que nos impacta o leemos algo que nos impacta y rápidamente lo compartimos y a veces no lo leemos, no tomamos el tiempo para poder investigar y poder verificar si esa información es real o no. Entonces es una de las cosas que también hay que tener en cuenta. Y otra también que es muy importante es poder verificar la fuente. También daban un ejemplo ustedes de que alguien le contó a esta persona y esta persona le contó a esta otra persona y eso ya es sospechoso de por sí, ¿verdad? Entonces, si alguien llega con ustedes con una noticia extremadamente rara y que dice, y tú le puedes preguntar, ¿quién te lo dijo? ¿Quién te lo contó? Y esta persona te puede decir, me lo dijo tal persona que se lo contó esta persona, que se lo dijo su tío y que se lo dijo otra persona. Exacto, entonces todo eso debes aprender a identificarlo para que puedas tener seguridad de lo que compartes y de lo que lees principalmente. Yo sí les quiero compartir de que, al menos en mi caso, los primeros momentos de toda esta noticia y todo, sí, creo que sí pequé en ese momento como que de atosigarme un poquito de información, como que empecé a leer mucho y hasta después fue como, ok, bueno, leía una cosa en una página y leía otra cosa en otra página, entonces ¿cuál de las dos es la fuente verídica, la correcta? Entonces creo que es eso, al final aprendí como eso, lo que decía Juanca, como que ir viendo qué tips o por dónde irme para investigar cuando yo quería saber algo, porque como les digo, o sea, hay tantas versiones, tantas cosas que pueden venir de persona a persona, en redes sociales, incluso en periódicos, a veces hay información que uno se queda como, ¿qué está pasando aquí? Y quiero contarles de que yo también investigando encontré que desde el 13 de marzo a la fecha en Guatemala ya se han generado más de 100 páginas en Facebook que son exclusivamente para noticias de COVID, que al final en realidad su objetivo pues no era tanto como dar noticias, porque al final yo me puse a revisar algunas y eran como decía noticias COVID, algo así, y al final eran solo memes. Y cuando uno miraba eran 2000 y no sé cuántas personas en esta página. Y habían otras que sí eran como noticias muy, muy informales, que también tenían miles de seguidores. Entonces ahí es donde yo les digo, ¿dónde queda nuestro criterio para ver qué tipo de información estamos viendo? Porque al final lo que vemos indiscutiblemente se va a transmitir hacia otras personas. Y yo sí quisiera preguntarles algo, porque al menos en mi caso, sí creo que no lo hice. ¿Ustedes en algún momento, antes de que la pandemia llegara aquí a Guatemala, se tomaron el tiempo para investigar un poquito de qué era esta enfermedad? Al menos en mi caso, yo sí me puedo confesar
de que a veces sí miraba como qué es el COVID-19 y qué es el coronavirus y cositas así, y a veces sí lo miraba, pero no investigué a profundidad, hasta el momento en el que yo me di cuenta de que, bueno, ya es mi realidad y lo estoy viendo frente a frente. Creo que en ese momento, antes de que llegara aquí a Guatemala, sí estaba un poquito como, no creo que llegue, y no me tomé el tiempo para informarme antes de que ustedes sí lo hicieron en algún momento. Pues perdón, dale. Pues yo, la verdad que no. O sea, yo estaba en negación, así sinceramente, yo estaba en negación de que no. O sea, yo lo miraba muy lejano, la verdad. Pero sí comentábamos mucho en el trabajo. Entonces, como que por escucharlos a ellos, medio que me enteraba de cosas, pero no investigué hasta que yo me di cuenta que, o sea, hasta que yo estaba aquí en mi casa y habían cerrado el país. O sea, hasta ese momento yo me sentí e investigué de verdad. Sí, precisamente a mí también me pasó exactamente lo mismo. Yo no creía o no estaba seguro si de verdad iba a entrar a Guatemala, pero cuando ya era una realidad, pues me puse a investigar más y fue donde me di cuenta de muchas cosas que decían que estaban mal, ¿verdad? Y estaba seguro de que iba a confundir a muchas personas, incluida a mi propia familia. Y así fue. Mi familia empezó a compartir muchas cosas y empezó a decir tantas cosas. Ustedes no me dejarán negar, estoy seguro que sus mamás, tanto como la mía, empezaron a ver remedios caseros y empezaron a leer o a compartir sobre eso, que hay que hacer gágaras con agua de sal cada 2 horas, que hay que quemar eucalipto, que hay que hacer tantas cosas. Y pues era el momento de tener esa responsabilidad de decirle, mire, esto no está comprobado científicamente, no hay pruebas de que ayude o que evite el contagio de este virus. Entonces es de corroborar información y es de siempre estar atento a toda la nueva actualización de datos que vayan surgiendo, ¿verdad? Y precisamente una de las cosas que me ayudó mucho es casi todas las notas o la mayoría de las notas traen quién lo dijo, quién lo hizo, qué organización dice. Entonces, una cosa muy importante que debemos aprender a hacer es verificar en fuentes oficiales. Si un comunicado dice el gobierno de Guatemala va a cerrar el país de 20 días, tenemos que aprender a verificar en las fuentes oficiales. Vamos a la página oficial del gobierno de Guatemala, vamos al perfil oficial del presidente, buscamos en todas las fuentes oficiales para poder corroborar esa información. Y si no está ahí, puede ser que sea falso, ¿no? Exacto. Sí, vamos. Bueno, yo creo que sí, es como los tips que daba Juanca son como muy puntuales en el hecho de que hay maneras de que podamos como que aterrizarnos un poquito en cuestión de la información. Y con esto yo sí les quiero hacer otra pregunta así rapidita. ¿Ustedes actualmente se sienten más seguros con la información? ¿Se sienten un poquito más inseguros? ¿O cómo ha cambiado su situación emocional en cuanto a la información, a cómo empezamos cuando toda esta situación llegó al país y ahora? ¿Se creen que están un poquito más seguros con la información que tienen? Pues yo siento que uno va aprendiendo de las experiencias, porque al principio, como ya lo hemos hablado, pues había demasiada información. Ahorita ya se ha reducido un poco y yo ya he encontrado la manera como de decir, bueno, esto sí es cierto, esto no, esto sí, y encontrar la manera como también de trasladar la información a nuestros familiares, como platicarlo de buena manera. Entonces, yo la verdad me siento como un poquito más segura de que no me voy a creer cualquier cosa. Obviamente la información falsa siempre va a haber, pero creo que ya uno con el tiempo va aprendiendo de eso. Sí, definitivamente creo que es una construcción que uno mismo debe ir haciendo día tras día, porque pues no sabemos muchas cosas, ¿verdad? Y no podemos estar seguros de muchísimas cosas. Lo que yo he aprendido es que desconfío de cualquier cosa que me presenten, de cualquier cosa que me muestren, que cualquier nota que me llegue. Aprendí a desconfiar porque
cometía mucho ese error de compartir y no verificar si de verdad es cierto o no lo que se decía dentro de esa nota, de esa noticia o de ese video. Y pues todos estos tips que ya les platicaba me han servido para poder ir como ser más responsable en ese sentido. Y todos esos tips, para el que esté interesado, ¿dónde los puede leer con más tranquilidad? Los saqué de la página de Deutsche Welle Academy. Entonces ahí pueden encontrar muchísima información al respecto de cómo verificar noticias falsas. Y creo que definitivamente todo esto nos ha cambiado, todo esto ha transformado el país, y no solo el país, ha transformado al mundo entero. Y estoy seguro de que ya no va a volver a ser el mismo mundo que ya conocíamos, nuestra misma realidad. Y por eso mismo es que nosotros también debemos evolucionar con respecto a eso, porque aunque las redes sociales son necesarias hoy en día, también son muy peligrosas en ese sentido. Entonces hay que ser muy responsables en qué compartimos, qué leemos, y todo eso nos va a ayudar a tener una mejor información y sobre todo poder ayudar a nuestro alrededor también. Exacto, muy bien, Juanca, la verdad es que sí, siento que es eso, al final, por eso era de que nos enfocábamos tanto como que en el poder de la información, que al final nosotros también somos gente de poder con la información que tenemos, con cómo vamos a transmitir la información que tenemos a otras personas y qué tipo de información les vamos a dar a otros. Uh-huh. Sí, la verdad es que eso es lo que debemos hacer. Y pues, ¿qué creen? Ya estamos llegando al final de este podcast. Aunque ustedes no lo crean, el tiempo se ve rapidísimo. Así que, no sé, algo que quisieran compartir ya para terminar. Pues yo quisiera decir e invitar a los que nos están escuchando a que pues sean más conscientes y más responsables con la información, a que apoyen a sus papás. En mi caso, en mi familia nos ha pasado, somos 3 hijos, ¿verdad? Entonces, ayudamos a nuestros papás a que la información que lean sea verídica, ayudarlos a investigar, no decirles, no, esto no es, sino decir, bueno, miremos, ¿va? Pensémoslo, leamos, investigamos más, y que pues seamos muy responsables porque tenemos el poder en nuestras manos, en nuestras redes sociales. Definitivamente creo que hay una parte de la población que es vulnerable a este tipo de información, y pues yo lo he notado con mis papás. O sea, mis papás, toda la información que les llega no la asimilan como deberían ser. Incluso unos amigos de mi misma edad o más jóvenes tampoco asimilan la información como deberían ser. Entonces, ahí no es un problema de edades, sino es un problema de sociedad como tal, porque no estamos acostumbrados a verificar nada, nos quedamos con lo primero que nos llega y ya. Entonces, esto es una invitación a que cada uno de nosotros transformemos eso y podamos aprender a ser responsables con la información que nos llega y a la hora de compartirla. Exacto, yo me quedo con algo que decía Juan Carlos, de que era desconfianza, en un buen sentido, de que no todo lo primero que llega a nosotros sea esto es y esto sí se queda, sino que tenemos que siempre buscar la manera de verificar, de investigar un poquito más a fondo, porque eso nos va a dar cierta seguridad a nosotros y a todas las demás personas. Y bueno, a todas las personas que se tomaron el tiempo para poder vernos en este podcast, para los que nos están escuchando, pues esperamos de que estos tips y toda esta información les haya ayudado mucho y que ustedes hayan despertado ese chip para que quieran seguir investigando y seguir buscando mucho más para poder tener ese poder de información en sus manos y darle un buen uso a esto. Les recordamos de que este podcast es de Juventud al Aire, es un programa que tenemos gracias al apoyo de Comunicares y de American Friends Service Committee. Así que muchas gracias por habernos sintonizado y escuchado, y espero que la pasen muy bien y que sigan informándose correctamente. Adiós y síganos escuchando en nuestros próximos podcasts. Adiós. Juventud al Aire es un proyecto de Asociación Comunicares para promover la libertad de expresión juvenil. Nos apoya American Friends Service Committee.